Bien, hermanos, Dios les bendiga. Buenos días. Le invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Vamos a leer en el capítulo 5 desde el verso 1 hasta el 14. Pero nuestra enseñanza, nuestro mensaje de hoy va a estar enfocado desde los versos 6 al 14. Y lo vamos a leer completo para entender el contexto de nuestro mensaje. Bien. Nos ponemos en pie para honrar la palabra del Señor. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Palabra del Señor. ¿Puede tomar su asiento? Quisiera dar una pequeña introducción a la carta de Efesios en su contexto. La carta de Efesios tiene una división en dos grandes partes. La primera, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, es netamente doctrinal o teológica. Y la segunda parte, que es desde el capítulo 4 hasta el 6, Pablo exhorta a los creyentes a que vivan esa teología y doctrina que fue expuesta en los primeros capítulos. Pablo, desde estos versículos, desde este capítulo en adelante, donde habla de la vida del creyente, usa la palabra andar. Esta palabra andar aquí se menciona como sinónimo de vivir. Es importante para la vida del cristiano aplicar en su vida los principios bíblicos. Y por eso es que Pablo lo hace. En el capítulo anterior, a lo leído, Pablo viene exhortando a los destinatarios de la carta a que tengan cuidado con la manera en que viven. Le invito a ver Efesios 4:1. Mire lo que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Luego en Efesios capítulo 4 de nuevo, pero en el verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Bien, en nuestro capítulo
para entender también el contexto de nuestro capítulo, que es lo que conocemos como contexto inmediato, en el primer y segundo verso del capítulo 5, Pablo menciona que el cristiano debe imitar a Dios y andar o vivir en amor. Y en los siguientes capítulos nos da el contundente ejemplo de amor y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es en el verso 2. Esto demuestra que el cristiano debe vivir y andar en amor imitando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero también expresa en los versos siguientes, en el 3 y en el 4, lo que no debe hacer el cristiano. Y contrasta el amor de Cristo que tiene que haber en el creyente con la vida inmoral y de falsedad de aquellos que no conocen a Dios. Pablo en el verso 3 describe pecados de inmoralidad sexual que al cristiano no le conviene. Dice, pero fornicación y toda inmundicia, y aún se nombra entre vosotros. Y en el verso 4 menciona pecados relacionados con el vocabulario o lo que sale de nuestra boca, que tampoco conviene. Ni palabras deshonestas, dice, ni necedades, truanería, que no conviene. Bueno, en estos pasajes hay 3 razones, y son las que explica Pablo, por las cuales el cristiano no debiera imitar los pecados mencionados anteriormente. Pablo, cuando recorría las iglesias, las cuales él fundó, él enseñaba sobre la doctrina de la enseñanza bíblica. Y los hermanos de Efesios sabían por medio de aquellas enseñanzas que los hermanos y todo aquel que se llamaba cristiano entendía que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto lo dice en el verso 5. Y esta es la primera razón por la cual el cristiano debe entender que no puede participar de aquellas cosas. Quiero citar a John MacArthur. Él dice, Dios nunca tolera el pecado y este no tiene lugar alguno en su reino. Por eso, ninguna persona cuyo patrón de vida se caracteriza por hábitos de inmoralidad, impureza y avaricia estará en su reino. Esas personas no son salvas. Eso es lo que pone estos versículos. Pero al parecer, en aquel contexto había personas que no comprendían que debían dejar tales prácticas. Y les dice en el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. En la mayoría de las iglesias de Asia Menor llegaban o habían personas que practicaban tales pecados y pretendían justificarse delante de los demás, queriéndose hacerles creer que eso no estaba mal. Y la iglesia de Efesios tampoco era la excepción. Ellos, a causa de su contexto religioso, tenían una forma muy liviana de ver los pecados mencionados anteriormente. Le quiero invitar a considerar un poco el contexto religioso pagano que tenía Asia Menor o la iglesia de Efesios. En la ciudad de Efesios estaba el templo donde se adoraba a la diosa Diana o Artemisa, que era la diosa de la fructividad. En su templo habían sacerdotisas que se prostituían. En sus cultos se practicaban orgías en nombre de la religión. Y de forma paralela también estaban los de la secta de los gnósticos, de aquel entonces enseñaban que la materia era mala y que el espíritu era bueno. Y un montón de cosas más, pero para no complicarlo, ellos deducían que todo lo que hicieran en el cuerpo, que era materia, no afectaba en lo absoluto lo espiritual. Pablo dice en su carta a los Colosenses, iglesia buscada también en Asia Menor, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías
y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oye, esto es muy parecido. Hay posturas de doctrinas que creen que podemos hacer todo lo que queramos hacer porque ya somos salvos. Esto es una versión distorsionada de la doctrina de la elección o de la predestinación en contra de la palabra de Dios. No hay nada más lejos de la verdad. El cristiano persevera, da evidencia de salvación, da frutos de arrepentimiento. Pablo dice esto a la iglesia porque hay personas que creen que se puede ser cristiano y a la misma vez practicar el pecado. El apóstol dice: no se dejen engañar. Y el que cree algo así solo se engaña a sí mismo. Si este es el caso de alguno, debe arrepentirse. Debe dudar si es cristiano, Señor Jesucristo. Dude si es salvo. No hay nada peor que llegar al tribunal de justicia creyendo que se es salvo y no serlo. Y que el que creías su Señor diga en aquel entonces, como dice Mateo 7:23: apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. El que cree ser cristiano no debe andar como los demás gentiles, dice Pablo. La siguiente razón por la cual el cristiano no debe andar como los otros gentiles es que entiende, en el verso 6, que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando habla sobre los hijos de desobediencia, no se está refiriendo a nosotros, los hijos de Dios, sino que se refiere a la naturaleza de los que no conocen a Dios, porque su naturaleza es ser desobedientes. Miren, acompáñenme a Efesios 2:2. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La ira de Dios está sobre ellos. Eso dice la palabra. Noten que dice que la ira de Dios está. No dice que vendrá. Esto quiere decir que Dios está enemistado con todo aquel que practica el pecado. Acompáñenme en Colosenses 1:21, que es una carta que tiene mucho paralelismo con Efesios. Una de sus razones porque fue escrita desde la cárcel, donde Pablo también escribió esta carta. Dice Colosenses 1:21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Antes de ser cristiano, Dios estaba enemistado con el hombre. Hermanos, Dios no ama al pecador, tampoco el pecador. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos reconcilia con Él. Pero a las personas que no aceptan al único capaz de librarlos, la ira de Dios está sobre ellos. Pablo dice en Efesios 5:7: no seáis pues partícipes con ellos. La Biblia, Nueva Versión Internacional o NBI, lo traduce de la siguiente manera: así que no se hagan cómplices con ellos. La pregunta: ¿cómo podría el cristiano ser cómplice de aquello que provoca la ira de Dios? O como lo dice en su comentario William Hendrickson: partícipes o cómplices de su pecado, de su culpa y de su castigo eterno. El cristiano no debe involucrarse con personas que dicen ser cristiano, pero que insisten
en este tipo de conducta y justifican sus pecados. El cristiano puede equivocarse, pero se paran y perseveran. Ahora Pablo da la siguiente razón por la cual el cristiano no debe andar como los otros gentiles. Dice en el verso 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El cristiano ya no puede vivir en pecado porque su nueva naturaleza lo ha regenerado y ha sido transformado. Cuando dice que en otro tiempo éramos tinieblas, es importante destacar lo que dice Pablo. Pablo dice que no dice que estábamos en tinieblas, sino que dice que éramos. Es importante notar esta diferencia. Esto es lo que éramos, tú y yo, hermano, antes de conocer a Dios. Éramos tinieblas. Ellas estaban en nosotros, éramos parte de ellas. Vivíamos engañados en la mentira que ofrece el príncipe de este mundo. Pablo dice en la misma carta de Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que grande misericordia, nos dio vida. Amén. Y esta es la gloriosa verdad que los cristianos anunciamos: que estábamos muertos, sin ninguna posibilidad de levantarnos por nuestras propias fuerzas. Íbamos ciegos, corriendo directo hacia nuestra perdición. Y Él nos dio vida después de estar muertos. Amén. Señor. Alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Nos trajo a la vida eterna junto a Él. Amén. Y nuestro Señor para esto vino. Es su trabajo por el cual Él no descansa para hacernos bien. Hay una canción que dice que Él dejó su trono, Él dejó su gloria para venir por nosotros los perdidos. Ahora, gracias a Él que nos alumbró, es que brillamos como antorchas que dan testimonio de su amor y su verdad. Fuimos transformados, éramos tinieblas y ahora somos luz. Es evidente, el cristiano ya no puede practicar el pecado. Ha sido transformado. Dice, en contraste con que éramos tinieblas, dice que ahora somos luz. Y es lógico, él dice: andar o vivan como hijos de luz. Aquí Pablo usa la figura de la luz para dar a entender el conocimiento de la santidad y verdad que el creyente obtiene en el momento que es nacido de nuevo. Esta es nuestra nueva naturaleza. La nueva naturaleza del cristiano. Por lo tanto, no debe practicar el pecado que cometen los otros gentiles, ni los que cometía antes de conocer a Dios. En Juan 8:12, no lo busque, yo voy a dar algunos versículos. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pedro también lo dice en su primera carta, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Aleluya. La Biblia lo deja claro. Debemos ser imitadores de Dios. Como hijos amados, el cristiano anda y vive en santidad y en verdad.
En Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eres tinieblas, que fue lo que vimos, mas ahora soy luz en el Señor. Y el cristiano es luz porque es alumbrado por el Señor. Él es la fuente de la verdad y la santidad del creyente. Así como la luna no tiene luz propia, sino que es el sol que la refleja, asimismo el cristiano alumbra. Alumbra entre los demás. Dependemos total y absolutamente de nuestra relación con Dios. Pablo dice, andad como hijos de luz, vivan como hijos de luz. Y el cristiano debe vivir conforme a esta nueva naturaleza. En Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu, otras traducciones dicen el fruto de la luz, que es lo mismo, que es en toda bondad, justicia y verdad. Esta es la forma en la que vive el creyente. Y da algunos ejemplos prácticos de cómo el cristiano vive en bondad, en justicia y en verdad. El primer ejemplo es que el cristiano comprueba o examina qué es lo que agrada a Dios. En Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Deberíamos hacer una consulta. ¿Cómo podríamos saber qué es lo que Dios aprueba o lo que no aprueba? Y es conociendo su voluntad por medio de su palabra. Lamentablemente, muchos cristianos creen que por venir a la iglesia o ayudar en algún servicio, estamos haciendo la voluntad de Dios. Me ha tocado presenciar conversaciones donde nos preguntamos qué se debe hacer en alguna situación X. Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú, hermano? La respuesta podría ser: yo creo esto. Quizás otro diga: yo también creo esto otro. Pero ¿quién de nosotros dice qué dice la palabra de Dios? La Escritura es nuestra guía para distinguir qué es lo que es la voluntad de Dios o lo que no lo es. Es por eso que vemos también los extremos del legalismo o los extremos del libertinaje. Y se parecen en mucho. Es porque la Escritura es nuestra guía, ¿cierto? Para nuestra guía, para distinguir lo que es bueno de lo malo. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel que no quiso escuchar a Dios por medio de sus profetas y su ley, que era su palabra. Y siguieron sus propios caminos y terminaron adorando ídolos y en el exilio. Que no nos pase a nosotros. Recién daba el ejemplo del legalista. El legalista no tiene un concepto claro de la ley de Dios. Y lo que hace, lo hace sin entenderlo. Y el que vive en el otro extremo, en el libertinaje, definitivamente no conoce ni es guiado por la palabra de Dios. ¿Se ha preguntado usted alguna vez que si Jesucristo nos prometió vida y una vida en abundancia, por qué es que no sabemos vivir de esa manera? Y es más, nos vemos tentados a vivir como los que no conocen a Dios o lo que hacíamos antes. Hermanos, ¿cuánto tiempo al día invertimos en conocer a Dios y su voluntad por medio de su palabra? Para saber qué es lo que agrada a Dios. Y esta debería ser la razón por la cual el cristiano vive, para agradar a Dios. El cristiano vive para agradar a Dios. Amén. Cuando vivíamos sin Cristo, vivíamos para agradarnos a nosotros mismos. Cuando nos convertimos en seguidores de Cristo, vivimos para agradarle a Él.
Pablo, queriendo llegar a hacer la voluntad de Dios y no la del mismo, llegó a decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y el cristiano ya no vive para agradarse a sí mismo, sino que vive para agradar a su Señor, a su Salvador, al que dio su vida por él. En todo lo que hace, en su casa, como padre, como esposo, o en el caso de las esposas, como hijos, y también en su trabajo. Vive bajo los parámetros establecidos por Dios en su palabra. Es su deleite agradarle a Él y es capaz de entregar su vida, como lo han hecho muchos mártires del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto más deberíamos agradarlo nosotros en todo, con nuestras actitudes, en todo lugar, y no solo en la iglesia? Nuestra actitud debe ser siempre la misma, la de un hijo de Dios que anda en luz. Un cristiano que vive para agradar a Dios se pregunta: ¿la forma en que me he visto agrada a Dios? La palabra de Dios dice que el vestido no debe ser ostentoso, pero muchas veces lo pasamos por alto y podríamos llegar a decir: yo me siento bien así. El cristiano debería sentirse bien por lo que agrada a Dios, no lo que le hace sentirse bien a sí mismo. No estamos hablando del pantalón o la falda, hermano. La Biblia no lo menciona. Sea falda o sea pantalón, debe ser con decoro. El cristiano que agrada a Dios también se pregunta: ¿la música que escucho agrada a Dios? Tampoco hablamos de estilos en particular, la Biblia tampoco lo menciona, sino de su contenido. Quiero darle el ejemplo y traer a su memoria una canción muy famosa. Yo debió haberla escuchado por algún lugar, sonaba en todos lados. La canción Despacito de Luis Fonsi. ¿Se ha puesto a escuchar? Hermanos, esta es una canción inmoral. Su contenido es inmoral. Y lo más triste es ver que cristianos la escuchan. Y esta canción está en total contrariedad con los principios y valores cristianos. Es más, permitimos a nuestros hijos que la escuchen. Esto definitivamente no agrada a Dios. Y como dice Pablo, tampoco conviene para la vida y la piedad. El cristiano, en el verso 11, no debe participar de lo que no agrada a Dios. Dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Por obras de las tinieblas se entienden cosas como las mencionadas en los versos 3, 4 y 5. Inmoralidad, impureza, avaricia, obscenidades, hablar palabras necias, etc. Ellas tienen el nombre de infructuosas, son estériles, no dan fruto, ellas no glorifican a Dios, no atraen al prójimo a Cristo y no producen santificación en el creyente, menos paz y gozo en el Señor. No deberíamos aprobar acciones y conversaciones que Cristo no aprobaría si estuviera presente físicamente. Nuestra actitud y vida debe reflejar el amor de Dios y a Dios en nosotros. El cristiano expone a la luz de la verdad del pecado. Dice: si no más bien reprenderlas, esas obras que no dan fruto deben ser reprendidas. Ahora, no es un reprender como si estuviéramos reprendiendo un demonio como en las películas de exorcismo, sino es un reprenderlas por medio de nuestra santa y piadosa manera de vivir.
Esta palabra algunas versiones la traducen como lo siguiente. La Biblia de Jerusalén dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. La Biblia de las Américas dice: desenmascárenlas. Esto es sacarlas a la luz por medio de nuestras actitudes, a la luz de la palabra del Señor. Pero hermanos, si nos comportamos como los demás que no conocen a Dios, ¿qué efecto tendría nuestra vida sobre las obras infructuosas? Ninguno. Nuestro ejemplo de vida y de santidad y verdad es lo que evidenciará lo que es impuro de lo falso. Antes, las personas del mundo, los de afuera, criticaban al cristiano porque era muy duro en su forma de predicar el Evangelio, duro y directo. Pero ahora somos tan livianos que dicen: ¿para qué ser cristiano si es lo mismo? Dios nos hizo reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Esas virtudes que Dios tiene para sus hijos son bondad, justicia y paz, frutos del Espíritu. Porque las obras de la carne avergüenzan al cristiano. Efesios 5:12: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El cristiano se avergüenza de verse involucrado en conversaciones que no agradan al Señor. Un cristiano que vive la luz de Cristo se avergüenza de verse involucrado en estas acciones. Pero muchas veces, por no quedar mal con los demás, lo toleramos. Y es porque nuestra vida muchas veces se diferencia en nada de la de ellos. Solo que vamos a la iglesia. Hasta participamos muchas veces de sus conversaciones, sus chistes groseros. Es más, algunos cristianos pasan tiempo de ocio viendo programas que se dedican a ganar dinero con obscenidades y chistes groseros. Es lamentable ver a cristianos que se divierten con programas como, por ejemplo, Quique Morandé. El cristiano da testimonio con su vida de la verdad que ha recibido por parte de Dios. Efesios 5:13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermanos, cuando los frutos de la luz del cristiano son evidentes en los hechos de su vida, las obras de las tinieblas son expuestas y reprobadas. En este verso recae la responsabilidad y el peso sobre los hechos del creyente. Debemos ser testimonios vivos de aquella luz que un día alumbró nuestro corazón. Debemos poner el resplandor de la luz de Cristo en lo más alto para que todos lo vean y sean llamados al arrepentimiento. Queridos hermanos, las personas que no conocen a Cristo encuentran felicidad temporal en las cosas de este mundo. Y es evidente porque no conocen a Cristo, no tienen otra opción, no tienen otra esperanza. Ellos viven en fiesta, en exceso, porque no tienen otra forma de vivir con paz y gozo como lo vive usted y yo, aquellos que hemos conocido a Cristo. Dios no le pedirá nada de lo que Él crea que usted no puede hacer. Dios nos ha regalado y nos ha dado el regalo de su Espíritu Santo. Él nos ha regenerado del estado corrompido en el que vivíamos y nos ayuda para vivir en santidad y verdad. Dios nos ha llamado a vivir en obediencia. También en santidad. Pedro dice en su primera carta: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Aquí la palabra santo tiene el carácter de apartado, es el atributo de Dios que los serafines repiten 3 veces, cubriendo su rostro. Santo, santo, aleluya, santo. Amén. Él es 3 veces santo, Dios es apartado, es un ser maravilloso.
Y ese ser especial ha venido a nosotros. Y todo lo que es apartado para Él es especial. Y hacer utensilios como en el caso de los utensilios del templo del Antiguo Testamento, cuánto más no será para su pueblo. Y tu hermano eres especial, porque este ser especial ha venido aquí. Ya no pertenecemos a este mundo, ha sido llamado para vivir por la eternidad con Dios y todos sus santos. Tenemos a Dios, como decía la palabra de la semana pasada, que todo lo sustenta con la fuerza de su poder. Hermanos, en Cristo estamos completos y plenos, no necesitamos nada más. Quise dejar para el último el verso 14, que dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta probablemente es una cita parafraseada de Isaías 61. Eso dicen los eruditos. Y también es considerada por los mismos eruditos como un cántico pascual o bautismal de la iglesia del primer siglo. Y Pablo la usa como el resumen de todo lo anterior dicho, queriendo decir que una vez estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos levantó y nos dio vida. Que éramos tinieblas, vivimos engañados, pero la verdad de Cristo vino y alumbró nuestra vida. Mi hermano, quisiera hacerlo recordar el momento en que usted fue bautizado por las aguas, cuando hicimos un compromiso público delante de muchos testigos y también delante de nuestro Señor, donde prometimos dejar todos nuestros deseos por seguir y obedecer a Cristo, vivir para agradarle a Él. Le invito, hermano, a seguir caminando juntos, hasta que llegue aquel día glorioso donde vendrá Él en las nubes por su pueblo fiel. Póngase en pie. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este mensaje. Su palabra es buena, muchas veces parece dura, pero es para nuestro bien. Cierre sus ojos. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendito Dios, hoy te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, y como dice tu palabra, eres santo, y tú nos has llamado a esto, Señor, a santidad, a vivir apartados para ti por la eternidad, Señor. Ya somos santos porque tú has venido, Señor, sobre nosotros, tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a vivir para agradarte, no para agradarnos a nosotros mismos, Señor. Queremos darte a ti la gloria, Señor, por medio de nuestras actitudes, por medio de nuestro hablar, Señor, por medio de todo lo que hagamos frente a los demás, Señor. Queremos ser luz, Señor, brillar en medio de las tinieblas, Señor, para que los demás también puedan conocer esta luz maravillosa, Señor, que ha venido a nosotros. Gracias, Señor, por este regalo, Señor, que no merecíamos, pero tu misericordia es más grande, Señor, que nuestra rebelión. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo.